Y continuamos nuestro estudio sobre la apostasía. Hoy tenemos como título La apostasía, una amenaza para la Iglesia. La apostasía, una amenaza para la Iglesia. Y le invito para que usted vaya a su Biblia y leamos primera carta a Timoteo, capítulo 4. Vamos a estar hoy exponiendo solamente tres versículos. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, del 1 al 3. Nos habla la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Encomendemos este momento al Señor. Padre del cielo, encomendemos este momento a ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Exaltamos tu divino nombre. Gracias por la oportunidad de poder abrir la Biblia, estar en un lugar y poder congregarnos y proclamar el mensaje del Evangelio. Que toques hoy nuestro corazón y nuestra mente. Que toques, Señor, nuestro ser y nos hagas entender tu divina palabra. Que la advertencia que vas a dar a la Iglesia la tengamos en nuestra mente y la atesoremos en nuestro corazón para hacer solamente la voluntad del Señor. Bendice a mis hermanos y amigos que están aquí y a los que nos están viendo a través del Internet. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando una persona o grupos de personas se apartan de los principios del Evangelio, se encuentran en un estado de apostasía. Y las pretensiones del infierno mismo es de confundir a cristianos y enfriarlos. Y eso se ve cada vez más hoy en día y en las iglesias. Por esto el Espíritu Santo nos advierte de que algunos apostatarán de la fe. Al igual que en el primer siglo, la apostasía amenaza al cuerpo de Cristo hoy. Y la palabra de Dios nos da advertencias explícitas sobre la amenaza que sufre el cuerpo de Cristo hoy en día. Y la palabra del Señor hoy, las Santas Escrituras, nos hacen un llamado para permanecer firmes en la fe y en la obediencia a esta fe. ¿Qué contiene estos versículos que vamos a estudiar? Contienen tres cosas. Primero, Pablo vuelve al tema de los falsos maestros y como primer punto deja claro que la aparición de estos falsos maestros, de estos hombres que hablan mentira, no deberían tomar a la Iglesia como algo inadvertido, como algo por sorpresa, porque el Espíritu Santo ya lo advirtió. No debemos sorprendernos de que muchos apostaten. Como segundo lugar, que voy a tratar, indica que el fundamento de las enseñanzas de estos falsos maestros proviene explícitamente de Satanás. Es algo demoníaco. Y como tercer y último punto, Pablo nos dice de algunos específicos errores que estos falsos maestros enseñan, de muchos, y explica por qué no son errores. Estos
falsos maestros dejan ver sus enseñanzas, algunas, no todas, como mentiras, pero realmente son verdad. Y muchas veces muestran la mentira como una verdad y a veces muestran la verdad como una mentira. Todo es engaño. Vamos, le invito a que vaya al primer versículo del estudio de hoy, primera carta a Timoteo, capítulo 4. Dice, pero el Espíritu, está con mayúscula, es el Espíritu que, Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo nos dice que el Espíritu dice claramente, es elocuente, es claro el Espíritu Santo. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque Pablo está inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto. Y él dice, el Espíritu dice, tiene toda la autoridad. Los apóstoles en aquel tiempo, en los tiempos bíblicos, tenían la autoridad de hablar sin error, porque eran conducidos por Dios en aquel tiempo. Y él dice, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, no todos, apostatarán de la fe. Y el Señor hoy nos habla a través de las Santas Escrituras. Y te dice a ti, y me dice a mí, y al que me está escuchando, y a toda la iglesia, algunos apostatarán de la fe. Es claro esto. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos sucederán tres cosas. Mire el texto. Primero, algunos apostatarán, ¿de qué? De la fe. Otros escuchando ¿a quiénes? A espíritus engañadores. Y tercero, a doctrinas de demonios. Estas doctrinas de demonios son falsos maestros, maestros humanos, para que me entienda, que enseñan cosas inspiradas por demonios. ¿Qué son o cuándo son los postreros tiempos? Debemos preguntarle al texto. ¿Dónde sucederá todo esto? La Biblia dice que en los postreros tiempos. ¿Qué son los postreros tiempos? La palabra de Dios en muchas partes de la Biblia nos dice que los postreros tiempos es el tiempo que está entre la primera venida del Señor Jesucristo y su segunda venida. Esos son los tiempos postreros, los tiempos finales, los tiempos últimos. Y se terminarán cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez en gloria a reinar. Entonces los postreros tiempos, los últimos tiempos ya los estamos viviendo. Desde que el Señor Jesucristo pisó esta tierra, como ese verbo encarnado, ya estamos viviendo los postreros tiempos. También el apóstol Juan nos habla sobre los últimos tiempos y nos dice que aparecerían ¿qué? Anticristos, personas anticristos, personas que odian todo lo relacionado con Cristo. Dice la palabra, hijitos míos, ya es el último tiempo. ¿Ves que ahí lo dice? Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera carta de Juan 2:18. Sabemos que hay un anticristo con A mayúscula, un hombre que vendrá a engañar a las naciones, pero hay anticristos hoy en día que también odian todo lo que tiene que ver con el Señor. El apóstol Pedro también nos habla sobre los últimos tiempos, y aquí se refiere cuando habla del Señor Jesucristo. Mire qué preciosidad habla Pedro en la primera carta de Pedro 1:20. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Está hablando de Jesús. Jesús ya estaba destinado desde la fundación del mundo. Él es Dios, Él es preexistente, Él siempre ha existido, Él es eterno. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos. ¿Cómo se manifestó? En carne. En los posteros tiempos, por amor de vosotros. Gloria a Dios. Él se ha manifestado en carne por amor a ti y a mí, a la iglesia. Hermanos y amigos, estamos viviendo los tiempos postreros.
estamos viendo los últimos tiempos, donde algunos, como dice el Espíritu, apostatarán ¿de qué? De la fe. Aquí hay dos palabras, apostatarán y fe. Vamos a verlas. Apostatarán viene de una palabra en el griego que se deriva apostasía, que significa que una persona abandona la posición en que estuvo antes, afirmó tener la fe de Cristo, afirmó tener una creencia y luego se apartó voluntariamente, con conciencia lo hizo, no quiso más esa fe que alguna vez profesó y que la entendió, pero la dejó aparte. Aquí está hablando esta apostasía, no está hablando de una persona que tuvo un desliz. No está hablando de una persona que se está desviando un poco del camino. No está hablando de una persona que tiene dudas acerca de la fe. No. Aquí la palabra dice que el apóstata es alguien que deliberadamente, intencionalmente, voluntariamente abandona la verdad, abandona la fe que una vez afirmó tener. ¿Qué harán estos apóstatas? Pues apostatar de la fe. ¿Y qué es esta fe? Hay diferentes modos de entender la palabra fe en la Biblia. Una es la fe en el Señor Jesucristo y otra, como está aquí, que es la fe, es la agrupación de las enseñanzas cristianas, es el conjunto de enseñanzas de la fe cristiana. Es todo lo que nosotros creemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el conjunto de doctrinas de la fe cristiana. Por eso el apóstata no simplemente deja de creer en Jesucristo, sino todo lo que dice la palabra de Dios, o en su mayoría, porque muchos usan la verdad y la mezclan con la mentira. ¿Sabéis que se puede apostatar como persona individual y como personas en un grupo, ¿no? Entonces, hay esa apostasía sobre la fe, una fe que nos fue dada una vez para siempre a los santos, como dice Judas 1:3. Esa fue dada a los santos para que nosotros la guardemos, para que confiemos en ella, para que la obedezcamos. Ese conjunto de doctrinas, ese conjunto de enseñanzas nos fue dado a nosotros. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Y tenemos que guardarla. Tenemos que creerla. Tenemos que defenderla. Y tenemos que obedecerla. Os pongo un ejemplo. Debido al peligro de estos últimos tiempos, Pablo advierte que Timoteo debería ser un ministro fiel a la fe como conjunto y obediente. Pero si un ministro, si un predicador, si un creyente que habla la palabra de Dios, solamente habla de política, solamente habla de paz mundial, de justicia social, y no predica sobre Dios, y no predica historias bíblicas o sobre la salvación personal, este predicador ya está apostatando, porque ha dejado las verdades bíblicas aparte. El llamado que le hace Pablo a Timoteo es: sé un ministro fiel, obediente. Y es un llamado para ti y para mí, mi hermano. Tenemos que ser fieles a la palabra del Señor. Que cuando evangelicemos con la palabra de Dios. Que cuando alguien esté en el púlpito predique la palabra de Dios. Y no fábulas, no cosas diferentes al Evangelio. Este es nuestro primer punto. Vamos al segundo punto de este estudio. Dice Pablo que indica que el fundamento de esta enseñanza proviene de Satanás. Es de origen demoníaco, estas falsas enseñanzas. Vamos al primer versículo, que ahí está, todavía estamos ahí. Pero el Espíritu dice, primera carta a Timoteo, capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente
que en los posteros tiempos algunos apostatarán. ¿De qué? De la fe. ¿Cómo lo van a hacer? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué están haciendo estos apóstatas para apostatar? Escuchando. Escuchando es una palabra muy importante en el griego que significa prosejo, que indica un verbo presente activo. La persona está escuchando hoy todo el tiempo, pero esa palabra traducida significa aferrarse, mantenerse escuchando continuamente estas enseñanzas de demonios. Estas personas lo hacen continuamente, atentamente. No sé si os habrá sucedido, pero cuando tú sabes que una persona está en falsa doctrina y tú quieres evangelizarlos, o van a una iglesia de sana doctrina, no vuelven nunca más, no quieren escuchar, solo quieren escuchar a aquellos falsos maestros. No quieren escuchar. Rechazan la palabra de Dios. Las personas que apostatan, que dejan su fe, se aferran continuamente a escuchar estas doctrinas de demonios. Una persona así puede entender el Evangelio. Mire, hermano, entiéndeme una cosa. Una persona así puede entender el Evangelio. Te puede decir, Cristo pagó por mis pecados, yo oro, voy a la iglesia, el Señor me perdona. Pero si su corazón está endurecido, porque demuestra con su vida diferente a lo que dice con su boca, o sea, su boca no concuerda con sus acciones, o sea, es un mentiroso. Su fe no tiene obras, es una fe intelectual, es una fe que no salva, porque una fe que salva transforma al ser humano. Esa persona es otra. Ama a Dios, ama su palabra, ama la oración, ama estar en comunión con los hermanos. Pero una persona que está endurecida de su corazón, aunque entienda el Evangelio, porque lo puede entender, estos seres angelicales malignos que se han rebelado contra Dios, buscan engañar a estas personas y alejarlos de la verdad. No sé a dónde escuché esta frase que me impactó mucho. Dice que el patio de recreo de los demonios y sus falsas doctrinas es un duro corazón. Y Pablo nos deja muy claro que la lucha no es contra sangre ni carne. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El engaño tiene sus espíritus, mi hermano. El engaño y Satanás tiene sus predicadores. Tiene sus pseudo creyentes, sus falsos creyentes, y sus iglesias también. Son emisarios de todo tipo, desde falsos creyentes, falsos predicadores, falsos maestros y falsos creyentes. Satanás usa todo este tipo de personas. ¿Para qué? Para oscurecer los corazones y destruir las almas de los hombres, para que vivan en su pecado, para que no los inquiete nadie. Por eso muchos no van a sufrir, no aguantarán la sana doctrina, que les digan, tú estás en pecado, tienes que salir de tu pecado. Por eso no soportarán la sana doctrina, porque la falsa doctrina los tiene adormecidos. Tenemos que entender que el origen de la apostasía es de origen demoníaco. El apóstata tiene un corazón incrédulo y es engañado por espíritus. Este corazón endurecido no escucha al Espíritu Santo de Dios.
pero sí escucha a espíritus engañadores. ¿Dónde encontramos la primera doctrina demoníaca en la Biblia? ¿Recuerda eso? ¿Dónde la encontramos? En Génesis, capítulo 3, dice, ahí Satanás, la serpiente, le dice ¿a quién? A Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿de qué estaba hablando? Del fruto del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Les está invitando a ser como Dios. Mira esa herejía. Sabiendo el bien y el mal. Les está invitando que ellos mismos sean Dios. ¿Qué hace un Dios? ¿Qué hace Dios? Dios es soberano. Él no consulta con nadie. Él ejerce autoridad. Él es soberano sobre todo. Pero alguien que quiera ser Dios mismo, él mismo se gobierna, él mismo concluye, él mismo hace su voluntad y deja de lado a Dios. Y eso fue lo que le sucedió a Eva. Quiso ser un Dios. Yo me gobierno, yo hago lo que yo quiera, yo hago mi voluntad, lo de Dios no me importa. Pues eso es una herejía y eso va en contra de Dios, porque te estás proclamando sin saberlo un Dios. Desde aquel entonces cada doctrina demoníaca ha encontrado la forma de regresar a esta raíz. ¿Cuál? De que tú seas un Dios. Por eso dice, ora, decláralo y se te dará. Reclámalo y Dios te dará. Dilo, ya has hecho lo que estoy pidiendo. Es para mí, lo arrebato, dicen. Son dioses que desprecian la autoridad de Dios. Y eso es lo que quiere el Satanás, que las personas actúen en su vida independientemente de Dios y que puedan ser autogobernables dioses. Por tanto, las Escrituras nos hablan de que debemos esperar que más y más personas, y no se sorprendan, que apostaten, que abandonen la fe en los posteros tiempos y acepten enseñanzas falsas con influencia demoníaca. El mismo Pablo le advirtió a la iglesia, recordáis allá en Hechos 20:29, que dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? ¿Lobos? Rapaces, no cualquier lobo, rapaces, con dientes grandes y con mucha fuerza. Rapaces que no perdonarán al rebaño. No tienen compasión del rebaño. No les importa la vida del rebaño. No les importa las ovejas, les importa su lana y lo que puedan sacar de esas ovejas. Y de vosotros mismos se levantarán hombres. No solamente vienen de afuera, de en medio de la congregación se levantarán hombres. ¿Qué van a hacer estos hombres? Hablarán cosas perversas, dañinas, torcidas. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos. Comienzan en la congregación, poco a poco, hablándole a los discípulos para traerlos a sus doctrinas demoníacas. Quieren ganar adeptos. Y lo hacen a escondidas, pasando por la autoridad que Dios delegó en la iglesia. ¿A quién? Al pastor. Por eso, iglesia, tenéis que estar alerta, porque el lobo siempre va ahí, al medio. Muchas veces el que se toma cuenta de ese lobo son primeramente las ovejas, porque está en medio de ellos. El lobo no va a llegar al pastor directamente, porque el lobo va a tener su vara y lo va a sacar. Hermanos, cuando se deja filtrar este tipo de creyentes, pseudo creyentes, a estos herejos, van a contagiar la comunidad como contamina una gangrena en un cuerpo. Va a contaminar todo el cuerpo, toda la congregación. Pablo nos decía esto acerca de la inmoralidad
en la iglesia de Corintio. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta, leuda, daña toda la masa? Claro que sí. La daña y hay que estar muy atentos. Primera de Corintios 5:6. Como la levadura, esos falsos creyentes van leudando toda la masa dentro de la iglesia hasta contaminar a toda una congregación. Hay congregaciones enteras que aceptan herejías de demonios, de origen demoníaco. Pero el mandamiento es claro y es un mandamiento bíblico. Dice Juan, primera carta de Juan 4:1, probad los espíritus si son de Dios. Y mis hermanos, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos la espada del Espíritu, que es su palabra. ¿Para qué? Para probar quién es de Dios y quién no es de Dios. Tenemos que discernir y saber quién se acerca a nosotros. La falsa doctrina se ha esparcido como nunca. Lo hemos visto. Puede ser por la tecnología. Ya la falsa doctrina puede entrar, está en su bolsillo. Saca su celular, 2 clics y ya está escuchando falsa doctrina, herejías. Enciende su televisor y los canales cristianos, la mayoría, ¿qué son? Falsa doctrina. Por eso se ha multiplicado la falsa doctrina dentro de la iglesia. Yo recordaba un dicho muy antiguo que dice, una mentira viaja rápido, pero la verdad va a pie. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día con la apostasía en los medios del Internet. Y cada vez más personas dentro de la iglesia están siguiendo las doctrinas de demonios. En nuestros días no simplemente van a la iglesia. Te imaginas una represa, ¿verdad? ¿Qué hace la represa? Una represa que contiene agua, ¿verdad? Guarda agua, ¿para qué? Para los riegos, para una ciudad, para abastecer una ciudad. El diablo es astuto. Él no va a regar aquella corriente. Él va a regar, ¿qué? El depósito de agua, para que cuando se abran las compuertas, inunde con sus falsas doctrinas a todo el mundo. Por eso ya está entrando en seminarios teológicos, a universidades. Ya están entrando las falsas enseñanzas. Las que antes profesaban ser de sana doctrina ya no lo son. Y son seminarios muy reconocidos durante muchos años de enseñar sana doctrina. Ya no lo están haciendo. Te aconsejo que si quieres estudiar Biblia formalmente, lo hagas muy detenidamente y sepas en dónde te estás metiendo. Institutos bíblicos que son como esos ríos que suelta esa represa contaminada con su veneno mortífero de las enseñanzas demoníacas. Pero déjeme decir una cosa. Estas doctrinas demoníacas no simplemente son ocultismo, que eso lo rechaza la Biblia, astrología, el horóscopo, la brujería, las artes negras, la cartomancia, la magia, las supersticiones, todo esto, la Biblia lo rechaza. Pero estas doctrinas satánicas de las que estamos hablando son muy sutiles. Hay que tener el oído afinado. Porque Satanás no se te va a presentar de frente a ti, te vas a asustar. No se te va a presentar una doctrina, una enseñanza maléfica al instante. Es una verdad mezclada con mentira para que la gente acepte fácilmente lo que ellos quieren que acepten. Toman la verdad y la adulteran, la pervierten para que sea recibida más fácil por mucha gente. Por eso, mis hermanos, siempre aquí en Misión Esperanza les decimos, sean diligentes con el estudio de las Escrituras. Hay que ser perseverantes.
Hay que esforzarnos para estudiar diariamente la palabra de Dios. Y no estamos solos, mis hermanos. Tenemos la gran ayuda del Espíritu Santo de Dios, que nos hace entender las Escrituras, su voluntad, que nos da el querer como el hacer, nos impulsa a orar, nos impulsa a venir a la iglesia, nos impulsa a estudiar la palabra de Dios. Bendito sea Dios, que no deja a su iglesia sola. Tercero y último punto, Pablo da ejemplos específicos de los errores de estos falsos maestros y explica por qué no son errores. Vamos a la primera carta a Timoteo, donde estamos estudiando nuevamente. Vamos a recordar lo que hemos, para ver el contexto, lo que hemos ya estudiado, y vemos los dos últimos versículos. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué van a hacer? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos. ¿Quiénes? Los creyentes, por eso Dios los creó, y los que han conocido la verdad. ¿A quién hará caso? ¿A quiénes escucharán los apóstatas? Aquellos que apostatan de la fe. Harán caso a gente hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? Alguien que aparenta ser una cosa, pero no lo es. Y el hipócrita sabe que es hipócrita. Obviamente que sí. Le harán caso a la gente hipócrita y mentirosa, que tienen una cualidad: tienen cauterizada su conciencia. Cauterizar es destruir un tejido con un instrumento caliente. Es marcar con un hierro ardiente un animal en una finca. Quizás Pablo aquí se está refiriendo como se marcaban los esclavos en el tiempo de Pablo. Se marcaban con un hierro caliente en la frente. Y él dice, así como se marcan los esclavos, los falsos maestros tienen cauterizada la conciencia, o sea, sus terminaciones nerviosas de las conciencias de estos falsos maestros han sido quemadas, no sirven para nada. Ya no pueden sentir absolutamente nada, ni vergüenza les da. Ya no tienen conciencia de lo que es el bien y lo que es el mal. Por eso son insensibles a la voz de Dios y por ello pecan continuamente y Dios los entrega a su pecado. Por eso la palabra de Dios no da esperanza para estos falsos maestros. Están cauterizados, están quemados en su conciencia. Si la conciencia está cauterizada, literalmente quemada, no les funciona, no tienen senso, entonces se han vuelto insensibles. Y el apóstata hablará ardientes mentiras venidas desde el fondo del infierno sin que cause en ellos algún daño en su conciencia. Y por eso ellos persisten y persisten y persisten en enseñar lo que quieren enseñar y no tienen vergüenza. Es más, tienen mucho éxito. Usted ve apóstatas en los medios de comunicación, en las redes sociales, que llevan hasta 20 años de ministerio y son apóstatas, predicadores de demonios y congregaciones inmensas. Eso es lo que da al Satanás, el mundo. El tercer versículo dice que estos apóstatas mentirosos, hipócritas, con su mente cauterizada, ¿qué van a hacer? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse ¿de qué? De alimentos. No puedes comer ciertos alimentos
que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos, comamos de ellos, porque Dios los hizo, y le demos gracias a Dios. Los creyentes y los que han conocido la verdad. Esos alimentos que Dios ha dado, el creyente le da gracias a Dios. Pero el falso maestro dice, no coman de esos alimentos, de algunos alimentos. Y Dios creó todos los alimentos. Ellos enseñaban que siguiendo esta lista, estos falsos maestros, que siguiendo esta lista de reglas hechas por el hombre, las personas serían justificadas ante los ojos de Dios. Serían más santos. Si usted no se casa, puede ser más santo. Si usted deja de comer carne, porque hay sectas, y se dice que hay, y se dicen que son iglesias, que dicen que son vegetarianos. Y si usted como vegetariano está en pecado. Pero ellos dicen que si se abstienen de eso, pues van a ser más santos. Pero al final son ¿qué? Legalistas. Todas las religiones, mis hermanos, que quieren ganar la salvación por las obras, adoptan este tipo de comportamiento. Tienen reglas para ganarse el cielo y se creen más espirituales que cualquier otro. Es más, muchas dicen que son la única iglesia donde hay salvación. Por esto, estos falsos profetas, maestros, dicen que no se deben casar. Entonces, incluye a usted a las monjas, a los sacerdotes en celibato y otras más denominaciones, donde se dice que solamente allí es la salvación. Pero déjeme recordarle, y usted lo sabe muy bien, solo hay salvación en Cristo Jesús. Aquel que vaya en fe, creyendo lo que hizo Jesucristo, y se arrepiente, cambia su vida, recibirá el perdón de Dios e irá al cielo. Mas tiene que vigilar para que en su vida vea que tiene muestra de que se convirtió, de que es nueva criatura, de que tiene frutos de conversión, que sigue en santidad, que se aparta del pecado, ya no tiene la misma relación con el pecado. Por eso Pablo dice, examinaos si tenéis aún la fe. Tenemos que examinarnos todos nosotros para saber si seguimos esas reglas y si todavía está Cristo ahí. Y si está Cristo en nuestro corazón y nuestra vida y nos ha salvado y nos ha regenerado, daremos fruto y fruto y fruto y fruto y fruto y fruto. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos lleve el Señor Jesucristo. Amén. Hay algunos que adoptan ciertas normas o reglas sobre la dieta que no se encuentran en la palabra de Dios. La dieta de Daniel. Como si abstenerse de ciertos alimentos pudiera ser... Dios nos reconociera, ay, mira mis hijos, qué buenos son, no comen carne, ¿no? Dejamos de comer ciertos alimentos porque sabemos que nos hace mal al cuerpo, tenemos conciencia. Usted si tiene una diabetes, ¿qué tiene que hacer? Dejar los postres. Lo hacemos por eso, no porque Dios nos va a tomar más como más santos. Es cierto que si comemos esta clase de comida podemos sufrir malestares estomacales, por ejemplo. Por eso este tema no tiene nada que ver con nuestra vida espiritual. Pablo a continuación refuta el legalismo que marca a aquellos que han apostatado de la fe. Lo dice en el versículo 4 conmigo, porque todo lo que Dios creó es algunas cosas, todo. El matrimonio es bueno. Y Dios se glorifica en un matrimonio donde está el Jesucristo. Se glorifica a Dios. Es honrado Dios. Todo lo que Dios creó es bueno. Los alimentos son buenos, son deliciosos, son para nuestro deleite. Y tenemos que comerlos y darle gracias a Dios. Muy clara la Biblia, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, coma, y nada es de desecharse. Pero desechan algunas cosas estos falsos maestros, como ya los puse. Si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios nos dice, y por la oración es santificado. Mis hermanos, Dios nos dio la comida para darle gracias, para disfrutarla, y orar para que sean santificados, sean apartados para la gloria
de Dios. La palabra de Dios no condena la comida, antes la recomienda, porque es de Dios. Dios la dispuso y la provee para nuestro bien. Si usted puede dar gracias por la comida, gloria a Dios. Acuérdese siempre de darle gracias a Dios por la comida. Y entonces usted puede comer con la conciencia tranquila. Y Dios también nos da la sabiduría para evaluar qué alimentos debemos prescindir por motivos de salud, ¿no? Realmente al verdadero creyente no le falta nada. Pablo dice, y vosotros estáis completos en Cristo. No nos falta psicología, no nos falta retiros para liberación, no nos falta liberación de demonios, no nos falta tomar agua exorcizada, ni sal, sí, esta es agua normal. Para concluir, ¿cuál es la finalidad de estas falsas doctrinas? ¿Cuál es la finalidad de estas falsas doctrinas? Sabemos que los verdaderos cristianos, los nacidos de nuevo, los que demuestran en su vida que Dios los ha transformado, nunca caerán en apostasía. Nunca caerán. Dios los preserva. Demuestran que su fe nunca fue, aquellos que caen en apostasía, solo demuestran que su fe nunca fue una fe verdadera desde un principio. Nunca fueron tibios así, y se mantienen ahí. Ni frío ni caliente, ni negro ni blanco, están ahí todo el tiempo. Eso van a apostatar, nunca fueron convertidos. La finalidad de estas falsas doctrinas es alejar a los cristianos, distraerlos del camino de la verdad, de la piedad, de ser bondadosos, de ser compasivos, a la misericordia. Estos que se desvían quieren ser dioses, tienen el poder. Dios hace milagros a través de ellos, supuestamente dicen ellos. Obra maravillas, ellos quieren ensalzarse. Pierden la piedad, la bondad y se alejan. La falsa doctrina es cualquier idea que anula, contradice, agrega o quita la doctrina de la verdad de la palabra de Dios. Cuando alguien se aleja, un familiar suyo, sus hijos, alguien que usted conoce de la sana doctrina, tenga la seguridad que hay dos factores: un corazón endurecido y Satanás influyendo para desviar a esa persona. Hay esas dos cosas. ¿Qué actitud debe tener en nosotros los creyentes? ¿Qué actitud debes tener, mi hermano? La actitud de estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios para no ser engañados. Cuando conocemos la palabra de Dios, ya no somos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Pónganse de pie, vamos a orar al Señor. Oramos a ti, Señor, que nos has permitido por medio de tu misericordia y por su gracia predicar y ser defensores de la verdad. Hombres y mujeres que debemos permanecer atentos a la verdad para que no se pervierta el Evangelio. Debemos confiar en el Señor, en su poder, en su ayuda a través de su Espíritu Santo, quien no permitirá ser confundidos. Hará todo lo posible, pero el verdadero cristiano no será en última instancia confundido con las sutiles artimañas del maligno. Tú, Señor, que eres el alfa, el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, tienes todo bajo control, tienes todo calculado, tú eres el Dios soberano. A ti no te va a sorprender nunca nada, Dios, porque tú todo lo sabes y no te está sorprendiendo esta apostasía. La maldad no te sorprende.
Satanás y los demonios no te sorprenden, las guerras tampoco, porque tú ya viste todo y todo lo anunciaste con tiempo, para que cuando pasen estas cosas que Él anunció en su palabra, los creyentes, los que le amamos, le demos gloria y bendigamos su santo nombre. Amén. Amén.